El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que viene al inicio de los libros de texto en la educación secundaria, estas secundarias generales. Otra edición de libros diferente a esta, empiezan con otros temas. Sin embargo, es importante que al inicio de la secundaria, como primera materia de ciencias que se dan primero, se debe de dejar claro o la mayor cantidad de información posible sobre qué es la célula, porque hay muchos temas que se van a hablar de ellos. Sin embargo, todos están relacionados con la célula. Si no comprendemos qué es la célula, entonces nos vamos a perder mucho en los demás temas o vamos a dejar vacíos. Por ejemplo, cuando se habla del sistema nervioso, del sistema de todos los aparatos, de la vista, en fin, o sea, la célula realmente posee muchos organelos que muchas veces son difíciles de comprender, ¿no? A la primera. Entonces es importante que empecemos con este tema y conforme va pasando el ciclo, irlo profundizando, irlo remarcando, con preguntas, con videos, con aplicaciones. Hay una aplicación muy buena que se llama Cell World. De hecho, esta la recomiendo mucho y la utilizo en mis clases, ya que esta aplicación te lleva por un viaje interactivo por la célula y te da el nombre del organelo, dónde se encuentra dentro de la célula específicamente y qué función realiza, ¿no? Entonces esta aplicación está genial y se la recomiendo. Entonces, la célula es la unidad de vida estructural y anatomofuncional de todo ser vivo. Es la unidad más pequeña que existe y que conforma a todo el reino viviente en este planeta, ¿no? Entonces, la célula, ¿por qué se considera el ser más pequeño del mundo? Porque cumple con todas las funciones vitales. La aplicación que les mencionaba, que se llama Cell World, bueno, al inicio nos da una breve introducción del mundo de la célula. Bienvenidos al mundo de la célula. Tener una divertida y fascinante exploración sobre el mundo de la célula humana. Puedes leer o escuchar una explicación sobre los diferentes componentes y su función. Presiona el signo de pregunta en la parte de arriba de la pantalla o play para iniciar. Entonces, iniciamos. Este modelo es una célula eucariota, encontrada en humanos, animales, plantas y el reino fungi, que es el reino de los hongos. Ahora, en la parte, bueno, seguimos viajando, nos va a mandar a los diferentes orgánulos de la célula, que prácticamente son las partes de esta que desempeñan roles específicos. Por ejemplo, aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que se encarga de manufacturar y empacar diferentes proteínas, el núcleo que encierra el material genético, los poros nucleares, que prácticamente son una puerta de entrada y salida para las diferentes moléculas dentro del núcleo y el citoplasma. Después tenemos a la proteína, que se va a encargar de brindar energía a toda la célula, prácticamente es la planta de poder. Después tenemos el citoplasma, que es un semifluido como una gelatina, donde están depositados cada uno de estos organelos. Después tenemos a los cromosomas, que prácticamente albergan el material genético de cada especie. Tenemos la membrana nuclear también, que prácticamente forma una división entre lo que encierra el núcleo y lo que hay fuera de él en el citoplasma. Tenemos también a los centriolos. Estos juegan un papel importante dentro de la división celular. Tenemos a los lisosomas. Los lisosomas se encargan de la digestión y el aprovechamiento de nutrientes. Tenemos también al retículo endoplasmático liso. Sintetiza lípidos, fosfolípidos y esteroides. El aparato de Golgi. Tenemos también un citoesqueleto, ¿no?, que le da estructura a la célula, le da soporte y estructura a la célula. Y finalmente tenemos a la membrana celular,
o pared celular que va a formar una capa y va a proteger, va a cubrir y proteger todo lo que hay dentro de la célula. También están los ribosomas que se van a encargar de la síntesis de proteínas para que la célula pueda crecer y también se pueda reproducir. Después vamos a tener el nucleolo. Más adelante tenemos las vesículas. Se encargan de transportar sustancias dentro de la célula. Y bueno, pues nos regresa al principio, ¿no? Es el modelo de la célula eucariota. Ahora si le damos hacia acá, a ver, déjenme ver. Si le damos hacia acá, dependiendo del organelo en el que estemos, pues nos va a brindar un despliegue de una ventanita donde nos va a decir qué es lo que estamos viendo, o sea, qué es esa parte, que en este caso que es el citoplasma, y bueno, pues la función que va a tener. Ajá, me parece bien interesante esta aplicación porque aparte de que estamos aprendiendo sobre la célula, pues también estamos interactuando con otro idioma, que en este caso es el inglés. La definición de célula es la unidad de vida estructural y anatomofuncional más pequeña que existe. Ahora tenemos, o generalmente, la mayoría de las células no se pueden ver a simple vista. Sin embargo, hay células que se pueden ver a simple vista, como por ejemplo el huevo. Y la célula más grande que existe es la célula del huevo de avestruz, que llega a medir alrededor de 14 centímetros de este tamaño, por ejemplo, y llega a pesar más de 1 kilo. La célula en los seres humanos más grande que existe es el óvulo. Haciendo una analogía, puede tener el tamaño del hueso de una nuez. Ajá, esas serían las células que se pueden ver a simple vista. Las demás se necesitan aparatos especiales como el microscopio. Tenemos dos tipos de células. Tenemos una célula que va a ser eucariota y una célula que va a ser procariota. En la célula procariota es aquella que carece de un núcleo definido, es decir, va a tener el material genético disperso dentro de toda la célula. Por el contrario, la célula eucariota es aquella, bueno, la palabra euco significa verdadero, y la célula eucariota es aquella que posee un núcleo bien definido, y dentro del núcleo va a albergar el material genético. Ahora, las principales diferencias de una célula animal, bueno, dentro de la célula eucariota se van a derivar otros dos tipos de célula, que es la célula vegetal y la célula animal. Dentro de estas, bueno, los organelos que vimos hace un momento con la aplicación es la célula animal. Y ahí vimos todos los organelos. Sin embargo, entre estas dos hay pequeñas diferencias dentro de los organelos, como por ejemplo, las principales diferencias serían las siguientes. Pared celular. Esto en las plantas, ya que las plantas, aparte de tener una membrana celular, también van a contar con una pared celular. Asimismo, la nutrición. La nutrición de una célula vegetal va a ser la nutrición autótrofa, es decir, que se pueden alimentar por sí mismos a través de un proceso que se llama fotosíntesis. La nutrición de la célula animal sería heterótrofa, es decir, que nosotros dependemos de otro ser vivo para poder nutrirnos. También una de las principales diferencias es el tamaño considerable de la vacuola dentro de las dos células. Por ejemplo, en la célula animal la vacuola ocupa un tamaño muy pequeño, y en la célula vegetal la vacuola es mucho más grande. Ocupa más espacio ya que alberga líquidos y agua. También los centriolos, los cloroplastos, que van a ser específicos de la planta, que le van a ayudar a realizar este proceso de fotosíntesis.
La membrana animal de la célula animal posee colesterol. La membrana de la célula de la planta no posee colesterol, y algo que se llama plasmodesmata. La plasmodesmata es aquella que dentro de la célula vegetal hay unos pequeños orificios que va a cumplir una función de tubitos dentro de las células, que va a conectar a ambas células vegetales, y esto va a facilitar el flujo de moléculas entre ellas, entre ambas células. Ahora, hay animales que son unicelulares y animales que son pluricelulares. Entonces, esto quiere decir que existen seres vivos que únicamente están conformados por una sola célula, y animales que están conformados, o seres vivos que están conformados por muchas células. Por ejemplo, nosotros somos seres pluricelulares, ya que estamos conformados por diferentes tipos de células para dentro de nuestro cuerpo, y cada célula va a tener una función específica. La célula tiene una reproducción de mitosis y meiosis. La reproducción de la meiosis es aquella que se genera a través de la reproducción sexual, y la reproducción de la mitosis es aquella que se genera a través de la reproducción asexual. Bueno, pues estos datos son todos los que les expongo para la célula. Espero que les haya gustado este video, y bueno, suscríbanse al canal, denle like si es que les gustó, y espero que les haya servido esta información.